Muy buenas tardes, qué felicidad poder compartir con todos ustedes esta transmisión en vivo desde el lugar más emblemático y el epicentro de la cultura, las artes y las humanidades, la Biblioteca Los Fundadores del Colegio Gimnasio Moderno en Bogotá. Y estoy feliz de poder compartir con todos ustedes la compañía, el intelecto y las historias que va a compartir con todos nosotros el escritor, poeta y periodista colombiano Federico Díaz Granados. Muy buenas tardes, Federico. Bienvenido a este espacio dedicado a la justicia y el derecho y, por supuesto, también a la actualidad y las artes. Bueno, pues muy feliz de estar contigo, que estar con toda la audiencia y con una audiencia además más cercana al mundo jurídico, un mundo que a mí me seduce, que me conmueve mucho y que siempre me ha parecido que es una fuente de grandes relatos literarios. Y estar en esta biblioteca donde trabajo todos los días de mi vida y donde tengo la posibilidad de compartir con muchos lectores no solamente que estudian en esa institución, sino de muchos lugares, poder compartir el amor a los libros. Federico, para empezar, no podemos apartarnos de este epicentro, de este escenario. Este es el corazón de las artes, de la literatura, del pensamiento rebelde e iconoclasta, también de un pensamiento liberal, de un pensamiento que procura la felicidad auténtica y genuina de los corazones de quienes aquí estudian y quienes somos visitantes y quienes venimos, aunque sea para una presentación de un libro o una misa o esporádicamente alguna obra o alguna de las actividades culturales del teatro. Este es un lugar demasiado especial y emblemático para Bogotá y para Colombia entera. Y qué fortuna tiene usted de vivir y de trabajar acá. Pues sí, yo digo que yo vivo acá porque yo llego muy temprano en la mañana. Soy director de una biblioteca escolar y tengo la posibilidad de dictar clases de literatura y acompañar a muchos estudiantes en sus procesos de formación lectora. Y en la tarde, pues se convierte en un escenario cultural para la ciudad. Yo creo que todo esto ha ocurrido gracias a que aquellos personajes que están en esos cuadros del fondo allá encima de la puerta, los fundadores, pues imaginaron una institución liberal, humanista, hace 111 años, y fue así como nace la idea y se materializa la idea del gimnasio moderno en un momento en que la educación está regida por la Iglesia Católica y por los gobiernos conservadores de esos días. Entonces, la generación del centenario trae consigo pues la filosofía liberal, trae consigo el pensamiento humanista y trae consigo la aparición de lugares emblemáticos para ese pensamiento, como fue la Universidad Externado de Colombia, que había nacido algunos años antes, el periódico El Tiempo, por supuesto el periódico El Espectador, que también había nacido en Medellín unos años, un par de décadas atrás, y el gimnasio moderno como digamos, expresión propia de esa generación del centenario. Entonces, los fundadores imaginaron una institución que iba a ser la primera escuela activa aquí en Colombia, que iba a ser la primera escuela activa en América Latina, donde se iban a imponer las pedagogías de María Montessori, de Ovidio de Crolí, de Jean Piaget, algunos de los innovadores de la educación a comienzos del siglo XX, y fue así como de alguna manera nace esto. Entonces, han pasado 111 años y lo grato es que esta biblioteca se ha convertido en un centro de las ideas, es el lugar favorito de las editoriales para presentar no solamente libros de literatura, sino libros de coyuntura política, de periodismo, de historia, de ciencia, de arte, de autoayuda, en fin, todos los textos que de alguna manera están acompañando a la formación de muchos ciudadanos, a la formación de muchos lectores, y la institución abre sus puertas precisamente para que la gente venga y la ciudadanía venga acá a este monumento nacional a sentir lo suyo y a sentir que aquí se da un lugar de conversación, se da un lugar para el debate, se da un lugar para el intercambio de ideas y donde siempre las humanidades, las letras y los libros serán protagonistas. Pues así es. Yo siento este lugar como propio, como mío. Siento el colegio, gimnasio moderno y por supuesto su biblioteca como un escenario absolutamente natural, propio de mi corazón y de mis sentimientos más hermosos, porque aquí he tenido la oportunidad de aprender y conocer a grandes personalidades y grandes conceptos y temas del humanismo que me han ayudado también a crecer en mi vida personal. Así que me siento muy privilegiada de poder asistir
a este lugar y poder tener este encuentro, esta conversación con un escritor también fabuloso de quien vamos a entrar en materia poco a poco, pero antes la pregunta para finalizar el tema del colegio Gimnasio Moderno es, ¿cómo se siente de ser el director de la agenda cultural del escenario más representativo y emblemático de la cultura a nivel nacional? Bueno, lo que mencioné hace un momento, yo vivo en este colegio y no solamente vivo porque llego muy temprano y me voy muy tarde por los distintos oficios y responsabilidades que tengo acá, sino que ustedes se pueden dar cuenta que es un lugar privilegiado, vivir entre libros, estar trabajando entre libros con un equipo maravilloso, con unas directivas que respaldan permanentemente las actividades culturales y pues sabiendo que es un lugar donde acuden los distintos gestores, los distintos actores de la cultura para tener acá como su lugar emblemático y su lugar donde ocurre precisamente el intercambio de las ideas, el debate y la presentación de las creaciones artísticas y culturales. Entonces, es un privilegio y es un privilegio que yo agradezco todos los días de la vida, pero sobre todo por la tranquilidad que me da estar en un espacio entre libros como ustedes pueden observar en este momento, que en el día pues hay el bullicio, eh, que además alegra precisamente estas instalaciones, que es el bullicio de los estudiantes, el bullicio de los profesores, de la comunidad en general, y en la tarde incluso el bullicio de el público en general que viene y acude a esos eventos. Ver a la gente, como tú misma lo has mencionado, salir de acá con la satisfacción de haber conocido a su escritor o escritora favorita, de haber encontrado a un líder hablando y poniendo sobre la mesa las ideas con las cuales comulga o no comulga, pues eso es una satisfacción muy grande que nos da a todos los que estamos de alguna manera vinculados e intercambiando pues estas ideas en el día a día. Bueno, qué maravilloso poder tener esta grata compañía de Federico Díaz Granados. Yo vine preparada y traje la moneda para que lancemos la moneda a ver en qué cara nos sale en esta jornada tan especial que vamos a conocer a este autor colombiano, este escritor, este hombre de pensamiento fantástico, creativo y con una hermosa sensibilidad, que más adelante hablaremos de su libro, pero por ahora voy a lanzar la moneda. ¿En qué cara crees que sale? ¿O en el sello o en la cara de la soledad de Andrés Caramalo? Muy bien. Cae, como dijo Andrés Calamaro, la moneda cae por el lado de la soledad y pues bueno, esa es de alguna manera una premisa de muchos poetas de sentir que la moneda siempre está cayendo del lado de la soledad. Bueno, pues no, en esta tarde nos va a salir la moneda en la cara de el compartir la vivencia y la experiencia. Esta tarde nos sale la moneda en la cara del amor, porque ese es el sentimiento que refleja su más reciente obra de Federico. Son varios los libros que has hecho. De hecho, creo que el primero ya va a cumplir 30 años. Tal cual, hace 30 años, por estas fechas, apareció mi primer libro, Las Voces del Fuego, un libro con el cual yo siento hoy en día una gran distancia, siento el paso del tiempo que es implacable sobre las cosas que yo pensaba o imaginaba del mundo y las respuestas que yo pretendía del mundo en aquel momento. Siento que hay muchas cosas que me distancian, pero también hay muchas cosas que me acercan y es cada vez me parezco también más a ese joven con esa mirada de inocencia y de asombro que he querido mantener a lo largo de todos estos años, de volver a esa mirada del niño, de volver a esa mirada de la sorpresa frente a las cosas que te da el mundo y que te dan las relaciones humanas. Y fue así como apareció hace 30 años ese libro y pues han venido otros libros, han venido estudios, han venido antologías que he preparado en distintas editoriales, pero lo más importante es que me he mantenido muy leal a la poesía. Y creo que desde ese primer libro hasta este más reciente, pues la constancia ha sido la lealtad, la persistencia y la resistencia en la poesía, de entender que la poesía sí es una manera de entender el mundo, de entender el lenguaje, de entender las palabras, esta moneda de cambio que es el lenguaje con el cual nos diferenciamos de otras razas vivas que están sobre la tierra. Tenemos las palabras y que cada día las palabras se desvanecen y cada vez las palabras parecieran tomar un destino muy insospechado, donde los discursos, donde las noticias falsas, donde tantas cosas que
rotan día a día en las redes sociales, pues vuelven a su lugar primigenio, que es la poesía. Y es la poesía la que le devuelve esa verdad a las palabras, que las llena de sentido y significado. Y por eso lo que más agradezco de ese primer libro hasta este más reciente es esa resistencia en la poesía, seguir creyendo que la poesía no solo traduce nuestras emociones humanas, sino que sí nos está dando una relación distinta y exigente con las palabras y con el lenguaje. Bueno, pero cuando yo traigo acá la moneda y recuerdo la frase de Andrés Calamaro, eh, no es simplemente como un pasaje anecdótico, tiene también algo de mucha más profundidad y es que uno de los más hermosos poemas eh, de su autoría tiene una inspiración o hace una mención a esto de la cara de la moneda de la soledad de Andrés Calamaro, que hace parte, es la frase de una canción que se llama Los Crímenes Perfectos. Y aquí es donde empezamos a tener una coincidencia, el autor Federico Díaz Granados con este espacio dedicado a la justicia y el derecho. Primero me gustaría, si es posible, recordar ese poema. Bueno, ese poema se llama Jazz del Solitario. Yo no me sé muy bien los poemas míos de memoria, pero es un poema que dice más o menos que el día de la creación tendré semillas tuyas entre mis manos, te aboliré por otros cielos, en fin. Y al final dice, espero que regreses ebria de paraíso en algún instante. Es un poema de amor, claramente, un poema de amor desde la perspectiva de la soledad, que yo creo que es uno de los grandes asuntos que nos preocupa a todos los seres humanos. Y yo creo que un autor como García Márquez, por ejemplo, supo hacer toda una épica de la soledad. Y pues nosotros los poetas, los que intentamos escribir poesía, pues de alguna manera tratamos de arañar un poco algo de esa soledad para descifrarla y para entender nuestro lugar en el mundo. Bueno, pero también se inspira en la letra de la canción de Crímenes de Amor, que trata de eso, o sea, te amo aunque te hayas ido, te amo aunque seas imperfecta, te amo, te extraño aunque te hayas llevado las flores y me dejaste el florero, te amo aunque te hayas llevado el sombrero, y, o sea, me dejaste el sombrero y te daste la cabeza, te amo a pesar de que me lastimes. Básicamente es lo que dice. Y Crímenes Perfectos es una letra que traduce la sensación del vacío, del dolor e incluso de cómo esa pasión desbordada puede llevarnos a cometer crímenes por amor y por pasión. Totalmente. Andrés Calamaro hace parte pues de un corpus maravilloso de música que a mí me interesa y que es fundamental para mi educación y mi formación sentimental, como lo es el rock argentino, no solamente Calamaro, Fito Páez, Charly García, Luis Alberto Spinetta, para mencionar algunos de ellos, Juan Carlos Baglietto y por supuesto los que desembocan en la canción social, como Mercedes Sosa, como Alberto Cortés, solo para mencionar algunos, pero todo ese corpus de rock argentino es fundamental para yo identificarme y sentirme parte de un mundo donde las emociones, donde las sensaciones, donde los sentimientos más profundos tenían unos himnos muy particulares en muchas de estas letras. En el caso de Calamaro particularmente me acompañó en una historia de desamor que fue muy fuerte, que fue muy dura para mí, pues ese desprendimiento, todo desprendimiento es duro, toda despedida pues deja algo muerto en uno, toda pérdida de alguna forma es una forma también de generar unas cicatrices que uno espera si pues con el tiempo se cierren, pero en ese momento me llegó un disco que se llamaba Calamaro Querido, que era un poco los amigos cantando a Calamaro, y pues en medio de esa tusa, de ese despecho, pues me acompañaron esas canciones, me acompañó muchísimo, Te quiero, Sin documentos, Flaca, no sé, Dulce Condena, Mi enfermedad, y por supuesto Crímenes Perfectos fue una canción que estuvo ahí muy presente en ese momento de la vida. Entonces yo creo que esos poemas y ese poema en particular que hace referencia es un poema que nace de ese momento de la vida y que por supuesto Calamaro fue como la banda sonora de fondo. O sea, es como si en ese momento mi historia de vida fuera una película mala, experimental, una película de bajo presupuesto, pero ante todo una película con una bonita banda sonora, con una entrañable banda sonora que incluso cuando todavía la escucho,
como que siento ese viaje en el tiempo y siento que me devuelvo por un instante ese momento. Y eso es lo que me pasa con muchas de estas canciones, entre ellas Crímenes Perfectos. Ese viaje en el tiempo que vamos a hacer hoy, porque todos estos recuerdos de lo que somos, que reflejan nuestra identidad, las canciones, las letras, las músicas, la letra de los poemas, los libros que hemos leído, todo este contexto cultural hace que seamos quienes somos y nos dan nuestra propia identidad. Una identidad que en su último libro, en su más reciente, no en el último, porque este es más reciente, esperemos que hayan muchos más aún. En el más reciente libro, Grietas de la Luz, lo que nos habla a través de los poemas es de cómo se va perdiendo la memoria, cómo se va llegando a ese olvido y a través de ese olvido se está perdiendo de alguna manera la identidad. Porque al borrar los recuerdos, pues borramos también de nuestra mente los recuerdos de nuestras canciones favoritas, de nuestras frases favoritas, de nuestros gestos, de nuestras expresiones, del vocablo coloquial y familiar con el que nos identificamos y nos sentimos dueños de quién somos. Y yo creo que básicamente es un mensaje para la vejez, no solamente para quienes han padecido o van a padecer de Alzheimer, o que podamos nosotros mismos perder un poco la memoria en el futuro, sin enfermedad o con enfermedad. Simplemente creo yo que el mensaje que hay que apuntarle a entender de este libro es ese mensaje para la vejez, cómo prepararnos para la vejez, y es a través de una crónica hecha poema en la que el autor nos narra bella y dulcemente y suavemente, cálidamente, la experiencia que ha vivido con sus dos abuelas, Margot y Lucy. Así es, Grietas de la Luz, que es este reciente libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, la gran editorial nacida hace 90 años en México y que tiene entre sus tantas filiales la filial Colombia, y que bajo la dirección de Gabriela Roca Barrenechea y el trabajo editorial de un equipo maravilloso donde San Martín Infante, Carmen Paredes, Ana Briceño, la gran Alejandra, y por supuesto mi editora particular de este libro, que fue Claudia Gallego, con quien tuvimos conversaciones muy profundas y muy hondas sobre el contenido del libro, pues pude llegar a sintetizar un asunto que me preocupaba, y es, si bien el paso del tiempo ha estado presente en todos los poemas que he escrito a lo largo de mi vida y que ha sido una preocupación constante, pues la pérdida de la memoria es algo que ha estado allí también presente, y que en el caso de mis dos abuelas, que padecieron el Alzheimer y que murieron en la completa niebla del olvido, pues para mí fue un impacto muy fuerte sentir que dos abuelas que eran el magneto, el imán de la casa, que eran las dueñas de las palabras, pues lo primero que perdían era el lenguaje y lo primero que perdían eran esas palabras. Entonces, para una generación como la mía, que fue una generación donde las madres salieron a estudiar y a trabajar para lograr la independencia, para lograr, digamos, ser parte útil de una sociedad que cada vez pues las marginaba mucho más. En el caso de mi generación, pues nuestras mamás salieron a estudiar y a trabajar, razón por la cual pues muchos fuimos criados por nuestras abuelas y nuestras tías abuelas, razón también por la cual, y concuerdo en esto con mi amiga poeta Katia Vázquez, una gran poeta argentina que hizo la contratapa del libro, que nosotros hablamos mucho más la lengua abuela, más que la lengua materna. Entonces sentir que hablamos la lengua abuela y que esas abuelas, que además eran las dueñas de los relatos, de las historias, que eran las dueñas de de un saber y de un conocimiento y de el gran relato y el gran mito de cada familia, pues al perder el lenguaje y al perder las palabras, pues era una manera de sentir la orfandad y de sentir que estábamos cayendo en una pérdida irremediable y que de la cual no nos íbamos a levantar muy fácil. Y fue así como nace Grietas de la Luz, como un homenaje a estas abuelas, tratando de restituir esas palabras que ellas habían perdido, tratando de honrar un poco la memoria, ese linaje, pero sobre todo la manera de comprender cómo ellas nos mostraron un mundo. En el caso mío, ellas fueron las dueñas de
mis primeros asombros y de mis primeras grandes alegrías, porque siempre me proporcionaron un mundo maravilloso. Entonces, ese mundo que se desvanece con la pérdida de memoria de ellas, pues es lo que quise de alguna forma atravesar en un libro que son 69 poemas divididos en dos partes, en un largo adiós y en la última orfandad. Una primera parte donde prima sobre todo esa primera persona y es donde yo intento meterme en el corazón de las abuelas a ver si en realidad todo estaba olvidado o si en realidad había momentos y ramalazos de luz que se colaban entre las grietas, y la segunda parte, que es esa última orfandad, que es como de alguna forma, al derrumbarse ese mundo de esos dos imanes, de esas dos abuelas, al entrar ellas en la vejez, al perder la memoria y al perder el lenguaje, pues de alguna manera se derrumbaba también la familia, se derrumbaba la casa, no solo metafóricamente, sino que la casa se venía abajo también porque ellas eran un poco el alma de esas casas y creo que eso ha estado presente en la literatura colombiana, eso ha estado presente en García Márquez, en Rojas Erazo, en Álvaro Cepeda Zamudio, en maravillosos poetas y pues casi que mira cómo lo hemos llevado al mundo a través de, no sé, la serie Encanto, como Disney cuando se fija en Colombia como escenario para hacer una película de animación se fija en el tema de la casa y en la figura femenina como epicentro de todo, en la figura de la abuela y de la madre, nuestra Úrsula Iguarán, que yo creo que todos tenemos en nuestras casas y que de alguna manera sí nos cohesionan, no solo como individuos, sino nos cohesionan como familia, como sociedad. Y eso es lo que quise celebrar con Grietas de la Luz. Y así es, en efecto, Federico, porque las abuelas de nuestra generación son las protagonistas de nuestras familias, las protagonistas de la crianza, de la educación, del liderazgo, de esa postura femenina, vanguardista, que ellas marcaron también el derrotero a seguir por nuestras madres, que nos abrieron el escenario y el camino hoy, una autopista para las mujeres de mi generación y de las siguientes, que tenemos igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a la educación, igualdad de votar junto con los hombres. Fueron nuestras abuelas y en los años de nuestras abuelas las que tuvieron que dar estas grandes batallas para dejarnos a su legado, nosotras, sus nietas y ahora sus bisnietas, estos escenarios de igualdad y de paridad. Entonces, agradecer y reconocer todos los esfuerzos que hicieron nuestras abuelas. Y también aquí tocó la mía, que es la historia también de mi familia. Mi abuela queda viuda de 23 años con 5 hijos. Se parece un poco a tu abuela, pero pues que 23 años con 5 niños para salir adelante en un tiempo donde no había ese reconocimiento por ser víctima, porque mi abuela es víctima, su esposo era policía, era un oficial de la policía, fue el primer oficial de la policía masacrado por las FARC en nuestro país. Y para su entonces, en su momento, no había el trato ni el reconocimiento de ese estatus de víctima del conflicto armado. Y tener el valor, la valentía de sacar adelante a sus hijos, de darles unas buenas eh, posibilidades de educación, de formación y el amor también, pues para poder ser las personas que hoy son, hace que nuestras abuelas tengan todo un reconocimiento y toda una trayectoria que tenemos que buscar escenarios como este y a través de un libro tan maravilloso como el que has escrito, tener esa sensibilidad para hacer ese reconocimiento a la grandeza. Aquí hay una frase que quiero leer porque me pareció conmovedora. Cuando había memoria, no tuve tiempo. Vivía entre afanes y tardanzas, agendas llenas y sueños postergados. Bueno, primero, muchas gracias por la generosidad de tu lectura y de ese comentario y de hacer esa analogía con el mundo también de, pues, de tu abuela, ¿no? Y de traerla a colación. Yo creo que eso ha sido una de las sorpresas más gratas que yo he tenido con este libro y es ver cómo este libro ha abrazado de alguna forma a muchos lectores que han tenido de alguna forma cercana a alguna persona querida con demencia o con Alzheimer
Alzheimer y han sentido que este libro les da algunas respuestas o simplemente les abre muchas más preguntas o simplemente los interpreta en sus angustias, en sus tristezas o en sus desasosiegos. Y esa ha sido una sorpresa muy, muy grata. Y frente a ese verso que tú señalas, pues también yo siento que el libro es una reflexión sobre ese paso del tiempo y sobre de qué manera ellas en primera persona podían echar de menos la forma en que el tiempo pasó y de pronto los afanes y las tardanzas no permitieron detenerse en muchas cosas. Nuestras abuelas fueron pioneras en grandes logros y hallazgos de lo que la ciudadanía tiene hoy. Sin embargo, ellas no eran conscientes de eso. Ellas estaban siendo modernas y revolucionarias en su momento, a pesar de las dificultades de sus épocas, a pesar de la sociedad machista, patriarcal que siempre hemos vivido. Y sin embargo, ellas sin saberlo o sin tener esa plena conciencia, iban sembrando ese camino para muchas de esas equidades que tú mencionas. Mis dos abuelas terminaron de alguna manera haciendo trabajos artesanales. Mi abuela Margot enviuda a los 51 años, una cosa así, me enviuda con tres hijos y tiene que empezar a dictar clases de arte en un colegio público porque era lo que ella sabía hacer, porque en los años 30 había estudiado Bellas Artes cuando no era una carrera ni común, ni era una carrera que fuera aceptada socialmente, y sin embargo en esos años 30 ella hace estos estudios. Y mi abuela Lucy, que pegada a su máquina Singer, pues termina siendo la mujer que viste los carnavales y viste los colegios de Santa Marta en las décadas de los 70 y de los 80. Yo tengo la memoria de ella pegada al pedal de esa Singer viendo las telenovelas y desde ese lugar gobernando la casa, desde ese lugar haciendo el gran relato de la casa, dándonos la cohesión a todos, dándonos esa identidad y esa unión a toda una familia. Entonces, para mí un poco la reflexión ha sido cómo se desmorona el mundo cuando ellas, que son esas mujeres tan poderosas, pierden la memoria. Bueno, pero aquí también quisiera hacer una reflexión, Federico, y es no solo perder la memoria, porque hay muchos casos que se llega a ser adulto mayor y la memoria está intacta, pero la vejez trae consigo unos limitantes que a lo largo de todo el libro han sido expresados, y es no tener la autonomía para tomar las decisiones, sentir que se está prisionero en su propia casa, que, que no te dejan salir porque todas estas personas te están descuidando, de que no te caigas, de que no te pase nada, de que tienes que comer, de que tienes, son muchos tienes que levantarte, tienes que comer, tienes que hacer, eh, como volver es a la infancia, independientemente que se haya perdido la memoria, se pierde con la vejez muchas otras condiciones que permiten tener la plena identidad y autonomía, que es como lo que tú describes, estar como prisionero en la propia casa. A lo largo de todo el libro se narra eso, la casa que era el eje de gobierno y de dirección y de mando, el comando central deja de ser un comando central para convertirse en la prisión. Y bueno, yo quiero también escuchar más mucho más de ti. Bueno, creo que has hecho una lectura muy, muy cercana y muy afectuosa y muy, muy acertada porque además de la vejez, pues otro de los grandes asuntos de este libro es la casa, y es la casa como epicentro de todo, y es esa casa que se derrumba, pero esa casa que ellas mismas ayudaron a construir, a forjar, a llenar de objetos, a llenar de afecto, a llenar de tantas cosas. O sea que esa geografía de la casa, de alguna manera, esa cartografía de la casa se debe también a la voluntad y al amor y al afecto de ellas. Entonces, sentir que la pérdida de memoria lleva a que ellas se sientan como en un laberinto sin salida, como en una celda, como en una cárcel, pues es de alguna forma la realidad a la que nos somete el olvido, y es que el olvido nos limita totalmente, no solo en nuestras emociones, sino que nos limita, por supuesto, en nuestra manera de estar en el mundo
y en nuestra manera de sentirnos presos en el mundo. Y yo siento que eso pasaba con las abuelas y que ellas finalmente, esas casas que ellas forjaron, se convirtieron en casas que, en las que ellas se perdían y donde se desorientaban y donde sentían que estaban en un lugar ajeno y se sentían extranjeras ahí. Bueno, hay otro poema en el que se menciona un, un artefacto que, por ejemplo, en el caso de mi abuela, es infaltable que esté a su lado y es su teléfono. Y qué complejidad como los teléfonos fueron cambiando y la forma de comunicarse que ellas conocieron cuando estaban jóvenes han ido progresando y siendo un teléfono completamente diferente. En el libro pues hay una expresión ahí fantástica que ella quiere llamar, necesita llamar, pero no encuentra el teléfono y no se acuerda de los teléfonos o se acuerda de los teléfonos, pero no sabe usar el teléfono. Y finalmente, yo lo veo con mi abuela. Mi abuela no puede vivir hoy en día sin el teléfono. Le puede faltar la comida, pero prefiere hablar por teléfono que comer. El teléfono es muy importante y el teléfono, ¿cómo ha cambiado? Ese dispositivo, o sea, ya no es ese aparato gigante pero en el que le damos la vueltica y que ellos se acostumbraron a ese modelo, sino que ahora los teléfonos son unas plaqueticas sencillitas que ni ven ni sienten, pero el teléfono como esa canal de comunicación con su entorno, con sus amigas, con, con el mundo exterior, se convierte en un aparato muy importante para nuestros adultos mayores. Sí, siento que el teléfono es una figura como los relojes de pared, como el piano que había en ambas casas, los pianos que estaban en ambas casas, en fin, son como elementos que son comunes además a muchísimas otras casas, las repisas de vidrio, las repisas de madera, las despensas, los closets, el universo que podía esconder el closet de una abuela, que eso era maravilloso, entonces creo que todo eso son escenarios pequeños que aparecen allí. En este caso, el teléfono sí me parece como un objeto fundamental, no solamente como nostalgia de un tiempo ya perdido en el que teníamos esos teléfonos de rosca, esos teléfonos o táctiles, digitales, los primeros teléfonos de botones digitales que de alguna manera sí nos comunicaban con un mundo, pero que al ser tan análogos, pues también eran pues mucho más cercanos a la forma humana. Siento que estos teléfonos de ahora, si bien nos informan, nos tienen pues conectados con muchísimos de nuestros asuntos vitales, miren cómo nos están alejando de la comunicación humana también, o sea, nos mandamos cada vez más emoticones, nos mandamos cada vez más stickers, pero hablamos menos, cada vez tenemos menos contacto físico, porque todo lo hacemos a través de estos aparatos aparentemente inteligentes. Esos aparatos análogos sí nos acercaban y uno hablaba durante horas por teléfono con sus seres más queridos y uno los llamaba el día del cumpleaños porque uno se acordaba del día del cumpleaños, uno se sabía de memoria los números de teléfono de las personas más cercanas y queridas y uno los marcaba y marcar esos números era la posibilidad de asomarse a un mundo de asombros y de maravillas y de contrariedades y de todo lo que está tejido la vida. Llamar a uno a la muchacha que le gustaba y que le contestara el papá, pues eso era un acto de valentía, tener que saludar al señor y decirle buenas tardes y por favor, y está su hija y necesito hablar con ella. Eso era un acto que también forjaba el carácter. Entonces, de muchas maneras, ese poema no solamente tiene la veracidad de las abuelas con su memoria de lo táctil en el teléfono de rosca, sino que a la vez pues era una manera de hacerle un homenaje a un mundo perdido. Qué belleza, qué interesante, qué viaje por el tiempo. Este libro es algo que nos atrapa a todos aquellos que tenemos una experiencia de vida semejante, que creo que somos muchos y que es una generación muy grande en la que las abuelas y todo su contexto de ese tipo de comunicaciones y de formas verbales, pues marcaron nuestra infancia, nuestra adolescencia y ahora es objeto de preocupación porque los adultos mayores deben tener un cuidado especial y generan también una serie de conflictos
familiares. Y aquí viene como el enganche del autor con mi profesión como abogada penalista, que trabajo cotidianamente en las diferentes formas de violencia intrafamiliar y la violencia intrafamiliar que se desprende del conflicto familiar por el cuidado, la atención y el destino del patrimonio y la administración patrimonial de estas personas adultas mayores. Esto genera no solamente pues este escenario judicializado cuando hay la violencia intrafamiliar entre los hermanos, entre los tíos, entre los sobrinos, porque finalmente esas abuelas también hicieron su propio patrimonio, su propio capital y tienen la imposibilidad ahora actual de disponer libremente de sus propios recursos y tiene que delegar en otros para que los administren. Y, y miren, todo este contexto jurídico para amenizarlo con esta frase poética. Es tiempo de obediencia. A ver, escritor, en este tiempo de obediencia y en estos pasajes también que reflejan es que ellas escuchan esas conversaciones interminables sobre el patrimonio, sobre los bienes, cómo, cómo, cómo hacer un poema y cómo eh, redactar en unas bellas palabras lo que para mí es el conflicto familiar que desata la violencia intrafamiliar y la judicialización de miembros de la familia que aunque se aman, están en una pugna también por estos agentes. Bueno, muchas veces no se aman. O sea, claramente, eh, como se dice, a los hermanos y a los parientes se conocen en las herencias, ¿no? Y es porque muchas veces salen a relucir en esos momentos los profundos rencores, las profundas broncas de toda una vida, las envidias, pues no olvidemos que todo nuestro origen parte también de alguna forma del mito de Caín y Abel, ¿no? Y cómo ahí se desprende de alguna forma pues el linaje humano. Entonces, muchas de esas situaciones pasan y lo que hacen es evidenciar esas broncas, esos rencores y esos odios que hay en las familias y que pasa en todas las familias y que de alguna forma hay que ponerles palabras. No es el caso de mi familia en este caso, eh, de la que me referí, porque afortunadamente ha habido mucha armonía con todo lo que fue el destino de las abuelas y todo, aunque había discusiones, aunque había algunas diferencias, pero siempre se manejó todo con mucho respeto y armonía, pero sí sabía de casos de familias cercanas, de padres, de amigos que hablaban delante de los dueños de la casa que ya habían perdido la memoria, hablaban sobre el destino de ese patrimonio y hablaban sobre el destino de las cosas cuando ellos tienen la absoluta impotencia de tomar decisiones, inclusive la decisión de sí o no, de llevar a las abuelas, de llevar a los padres a unos hogares geriátricos, cuando en el caso particular de muchos padres y parientes, pues hay la voluntad de que nunca quiero que me lleven a un manicomio, nunca quiero que me lleven a un asilo, nunca quiero que me lleven a un ancianato y sin embargo, cuando ya tengo la impotencia frente a ese asunto, pues toman la decisión de hacerlo. Entonces es un poco, ese poema era hacer literatura y hacer poesía de un asunto que es absolutamente cotidiano de la enfermedad y es como los demás, incluso en vida, van tomando las decisiones sobre quienes edificaron la casa y pues de ahí un poco lo que he venido hablando de la metáfora del derrumbe de la casa. Bueno, en el poema 32 tengo una pregunta concreta. Primero, ¿cuál es esta abuela de la que estás narrando el día que se la llevaron al asilo? Y la pregunta, pues, primero, ¿cuál es esa abuela? Porque no tengo claro si es Margot o Lucy. Y sobre este punto, es el poder de la palabra. ¿Es verdad que ella hablaba anteriormente que cuando se la fueran a llevar, porque si esto es así, aquí vemos cómo se concreta y se materializa el infinito poder que tienen las palabras? Sí, es la abuela Margot, que era una abuela que era
una gran contadora de cuentos, dueña de una poética interior infinita. Ahora que se están revelando las cartas que le escribía a mi abuela García Márquez, su primo, Gabriel García Márquez, y que están en el archivo de Harry Ramson Center en la Universidad de Texas en Austin, pues vemos que realmente de la abuela Margot viene gran parte de la, digamos, de la vocación literaria, tanto de mi padre como de mía, como de mi hermana, quienes nos hemos dedicado pues a escribir y nos hemos dedicado a cultivar la literatura y a promover la lectura y la literatura. Y es así como de muchas formas siento que la abuela fue dueña de esa gran poética y de ese gran mundo poderoso interior de las palabras. Y ella siempre dijo, yo sé que cuando yo sea vieja me van a llevar a un manicomio, no dejen que me lleven a un manicomio. Decía ella textualmente, cuando llega el momento del Alzheimer se dan una serie de circunstancias familiares de un tío que está lejos del país, en que mi padre tiene que salir por razones políticas, tiene que salir al exilio y también debe salir de manera urgente del país, en que el hermano, el tío menor muere muy joven, entonces un poco tocaba tomar la decisión y sin duda pues fue una decisión yo siento que acertada y que al final se toma de manera armónica, pero que se anticipó a la gran premonición y el gran temor que ella tuvo siempre, y era que ella iba a terminar seguramente en un hogar geriátrico, y fue lo que pasó, y ella muere en el año 2009 en un hogar geriátrico por Puente Largo, un lugar pues muy digno, muy, donde fue muy bien atendida hasta el último día, pero donde alcanzó a estar 5 años allí em, tratando de, yo siento, de reinventar los espacios de su casa que, por supuesto, se intentaron también reproducir a la mayor exactitud. O sea, ella, su habitación en ese lugar era una réplica de su habitación con sus cuadros, con todo, un poco para que no se sintiera tan lejos de ese mundo real en el que estaba. Insisto, fue una decisión que en lo pragmático seguramente fue una decisión acertada, pero que en lo poético y en lo literario era una forma de la premonición. Bueno, este sí fue un pasaje que me impactó muchísimo y pues hasta lo señalé porque el poder que tienen las palabras, ¿no? A veces decimos tantas cosas de capricho o neciamente, imprudentemente, sin darnos cuenta que podemos estar con esas expresiones marcando lo que puede ser nuestro propio destino. Entonces aquí este me conmovió y me impactó profundamente, justamente por ese aspecto, porque siempre le atribuyo mucho poder a la palabra y considero que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos para que exactamente eso que expresemos sea lo que deseamos de nuestra vida y de nuestro futuro. Bueno, hablar del libro pues es una locura porque hay muchos más pasajes que me gustaría profundizar y, y quiero pasar pues a otro punto y es cómo un hombre adulto desarrolla esta sensibilidad y esta empatía capaz de transmitir una emoción tan profunda en quienes somos sus lectores que nos lleva a tener la capacidad de hacer un alto en nuestro día a día, en nuestro cotidiano vivir, para buscar cómo hacerle un reconocimiento especial como el que estamos haciendo hoy a nuestras abuelas. Bueno, pues yo creo que ha sido de una manera no programática, ni mucho menos, ha sido pues un aprendizaje de toda una vida. Yo siento que este homenaje a las abuelas fue posible no solamente por mi relación con ellas, sino por lo mucho que he crecido y lo mucho que he aprendido de las grandes mujeres que han estado cerca de mi vida durante tantos años. No solamente son las abuelas, han sido mi madre, ha sido mi hermana, han sido mis tías, han sido mis primas, las parejas con las que he compartido todo, todas esas personas, mis amigas, mis entrañables amigas, todas de las que he aprendido mucho de ese gran mundo y ese poderoso mundo femenino y donde de alguna manera he podido reflexionar sobre lo que fue ese papel de las abuelas en mi vida. Yo creo que si no hubiera pasado por todos los asuntos que he pasado a lo largo de estos años, si no hubiera sido por aprender de todas estas mujeres
de mi vida en distintos momentos, con las equivocaciones, con los tropiezos, con los desaciertos, con las contrariedades que traen las mismas relaciones humanas. Si yo no hubiera aprendido de todo eso, hubiera sido imposible escribir este libro y haber podido tratar de ponerme en esa voz femenina, que son las voces de ellas, y haber reflexionado sobre la verdadera dimensión del poder afectivo de estas dos abuelas en mí y en mi familia. Bueno, y la reacción del público, la reacción de nosotros, de los lectores, de los comentaristas, de quienes, sé que han sido muchas las invitaciones a entrevistas de diferentes medios de comunicación. ¿Usted esperaba una reacción así sobre un libro de poemas inspirados en sus abuelos? Bueno, la verdad es que yo esperaba una reacción de la familia y de los amigos. Los amigos estaban esperando que yo volviera a publicar un libro después de pues casi 10 años, 9 años sin publicar un libro de poesía. Habían aparecido antologías de mi poesía, habíamos vuelto sobre reediciones de libros anteriores, había preparado antologías panorámicas de distintos países o antologías sobre distintos autores. O sea que digamos que dentro de la coyuntura editorial yo estaba en el radar y en el circuito, pero un libro mío nuevo no aparecía hacía 9 años. Entonces yo sabía que mis amigos lo iban a recibir con mucho afecto y sabía que mi familia pues lo estaba esperando con expectativa, pues porque hablaba de alguna forma pues también de ellos. Estaba hablando de ese mundo que les pertenecía a ellos. Para mí la gran sorpresa fue desde el primer lanzamiento, los primeros dos lanzamientos en la librería María Mercedes Carranza y en esta sala del Gimnasio Moderno, ver esa primera reacción de lectores, no solo de poesía, sino de lectores no convencionales de poesía. Y fue cuando sentí que el libro estaba comunicando algo muy universal a un asunto que nos compete a todos los que tenemos cerca a una persona que ha perdido la memoria. Y fue así como sentí que conecté con ellos y que conecté desde un lenguaje coloquial, desde un lenguaje muy sencillo, desde un lenguaje yo creo que muy honesto de lo que yo pretendí traducir de la voz de mis abuelas en estos poemas y que de alguna forma sí logró conectar. Me pude encontrar con lectores en distintas librerías de Bogotá, en algunas ferias del libro, que llegaron desprevenidamente a las presentaciones, a los eventos, o que simplemente tomaron un poema al azar y sintieron que ese poema estaba hablando de lo que ellos estaban viviendo. Conectar con eso para mí fue una sorpresa muy grande y fue una sorpresa que a mí me sacudió y me conmovió muchísimo. Federico, tengo que darte otra sorpresa y es que no conecta solamente con quienes tienen familiares que han perdido la memoria, conecta con quienes tenemos familiares que están en la edad de adultos mayores, conecta con quienes tenemos familiares que son nuestros seres amados, queridos, abuelas, tías, que están en la vejez, no necesariamente porque pierdan o no la memoria, porque estos relatos que acá eh, transmite nos recuerdan lo valiosos que son estos seres y la indefensión en la que se encuentran. Justamente acá encuentro otro de los puntos que me llamó la atención y es en el poema 12, indefensa y confundida. Camino dentro de una casa donde todo se mueve. Esto no le pasa solamente a quien tiene Alzheimer, una pérdida de memoria. Indefensa y confundida se siente la persona adulta mayor por el hecho mismo de estar en la vejez. Despierto y no conozco a nadie. Puede que ya no sea el tema de la memoria, pero sí la confusión, el desconocimiento, el desamparo, eh, esas condiciones de vulnerabilidad tan sensibles ocurren a todos quienes tenemos familiares que están en la edad de ser adultos mayores y en la vejez. Entonces, impacta mucho más de lo que tú crees y trasciende a todos quienes tenemos abuelos, abuelitas, tías y familiares que están en la vejez. Y yo lo que pienso es que es una invitación, primero a reconocerles su verdadera dimensión en nuestra vida y también enseñarnos cómo respetarlos y cómo tratarlos, porque se convierte a través de un poema en un manual. ¿Cómo consideras, respetas y tratas a tus adultos mayores? Bueno, pues yo te agradezco esa lectura tan afectuosa y generosa como lo he sostenido a lo largo
de este programa y de esta conversación. La verdad es que sí, yo creo que no, el Alzheimer y la pérdida de memoria es un pretexto para hablar de la vejez y para hablar de la soledad de la vejez y del abandono al que de alguna manera nos somete ese momento de llegar a esa edad de la vida. De todas maneras es la edad de la sabiduría, es la edad de la experiencia, es la edad de tantas cosas y donde estamos más indefensos y donde estamos más frágiles. Entonces, hablar de la vejez es hablar de la fragilidad humana, hablar de la vejez es hablar de nuestras fracturas, de nuestros grandes asuntos interiores. El pretexto es este, la memoria. Podía estar hablando de otra enfermedad, podía estar hablando simplemente de la soledad de la vejez. Hay libros hermosísimos y conmovedores sobre la vejez que de alguna manera tocan este asunto. Para mí era ese pretexto, hablar del paso del tiempo y de la fragilidad humana. Bueno, y de nuestra fragilidad aquí pues viene una invitación a interactuar con nuestros seguidores. Me gustaría que nos vieran. Y es que quisiera proponer a través de esta conversación y de esta transmisión en vivo y quienes la van a ver en diferido en mi canal de YouTube, quisiera proponer a todos quienes tenemos adultos mayores en casa o cerca, a quienes amamos, pues en una parte habla, ya no recibo postales ni cartas, porque esa era la forma de comunicación para su momento. Entonces, ¿qué también nos vendría? Y esta propuesta a todos ustedes es, hagámosle una postal a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros tíos adultos mayores. Escribámosle una carta con estampilla. Ahí la describes que la estampilla con la foto del presidente. Bueno, podemos buscar una forma divertida de hacer una estampilla o una postal y llevársela como forma de conectar y de enganchar con la comunicación que ellos de todas maneras siguen esperando, muestras de nuestro amor y muestras de comunicación. Sí, y no solo mandarles una postal a nuestros adultos mayores, mandarles una carta escrita a mano, mandarles fotos nuevamente reveladas en esas grandes casas de revelado, en Fotojapón, no sé, volver esas fotos, armar un álbum familiar. Ya nosotros perdimos la costumbre de hacer un álbum familiar y una de las cosas que a mí me motivó a escribir el libro es que cuando exactamente hace 5 años, ustedes recuerdan, el 6 de marzo, o sea, ayer hace 5 años, fue el primer caso positivo de COVID en Colombia y ahí empezó, pues para nosotros, esta historia pues tan desastrosa que afectó a toda la humanidad. Para nosotros empieza formalmente hace 5 años y miren cómo esa amenaza de muerte que tuvimos, esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas que estaba pendiente allí, cómo eso nos devolvió a muchos asuntos de entrecasa, no solamente por el confinamiento. Yo creo que simplificamos cosas, botamos cosas, volvimos a las mesitas de noche, volvimos a esculcar que teníamos en las gavetas y volvimos a los álbumes familiares, un poco para conectar con nuestra identidad. Todos sabíamos que podíamos contagiarnos y morirnos en cualquier momento. Entonces volvimos a conectarnos con lo más profundo y verdadero de nuestra identidad, que lo confirmábamos en los álbumes familiares. Entonces, no es solo enviar postales, enviar cartas a mano, volver a enviar fotos, armar un álbum familiar y regalárselos a los seres mayores. Ahora los álbumes ya no hay que hacerlos, nos los hacen en esos mismos centros de revelado, te arman el álbum y te lo imprimen y te lo diseñan, pero es volver a ese objeto físico donde de muchas maneras aparece pues nuestro paso por la vida y nuestro paso por el mundo. Bueno, finalmente yo quiero decir que me he apropiado y adueñado de el contenido de este libro, que voy a hacer mi postal de la forma más original y posible para llevársela a mi abuelita y también a mi tía Nidia, que pues es una mujer de tanto valor, de tanta valía en nuestro país, que ha hecho tanto y que pues no podemos desaprovechar un segundo, un minuto de la oportunidad que tenemos de compartir con ellos y de enaltecer su legado y lo que nos han dejado. Y bueno, para terminar esta entrevista, me gustaría un momentico ponernos aquí, así para que captemos bien la reacción del autor. Recordemos
recordemos muchos de los pasajes que acá están. Hoy lo hicimos en una forma muy especial, muy espontánea, muy orgánica, muy auténtica. Pero para despedirnos, quisiera que recordáramos una canción, que es la canción que una de tus abuelas pidió que recordáramos. Bueno, el triunfo de la poesía, mira qué bello, qué bello. Es que de alguna manera la canción, las canciones y la poesía fue lo último que perdieron las abuelas. Lo perdieron y ellas ya no tenían las palabras y se acordaban de las canciones y se acordaban de los poemas. Mi abuela Lucy hasta el último momento cantó con Paichipuco, lo cantó, que además su primo Carlos Vives, que era pues hijo de su primo hermano Luis Aurelio Vives, pues mi abuela Lucy Riascos Vives lo que hizo fue, cuando salen los clásicos de la provincia, fue volver a recordar todos estos episodios de lo que se llamaba la provincia, que era el interior de la costa, que era más allá de la carretera que nos lleva a Barranquilla y a Cartagena, era todo lo que pasaba hacia la zona bananera, hacia adentro, y es ahí donde mi abuela recobra momentos de cuando ella vivió en Sevilla, en Aracataca, en muchos de esos lugares de la zona bananera. Me emociona muchísimo escuchar nuevamente con Paichipuco en este programa. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. A los que nos vieron hoy, muchas gracias. He visto un montón de comentarios y corazones por ahí en la pantalla del teléfono. Y también invitarlos a que nos vean, nos sigan en nuestras redes sociales, Alita Quintero en TikTok, en Facebook, en Instagram, y también para que puedan ver este programa junto con muchos más que vamos a seguir haciendo en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Federico, por este espacio, por este lugar hermoso, por esta invitación y por permitirme tener esta abierta, franca y sencilla conversación contigo que trasciende de esa sencillez de nuestras palabras a la profundidad de los sentimientos. Pues yo te quiero agradecer a ti esta invitación, esta conversación tan cercana, tan afectuosa y esta lectura. Agradecerles a todas las personas que nos siguieron el día de hoy y que nos van a seguir más adelante, que esta sea una invitación no solo a que se asomen a la poesía, sino a que reflexionemos sobre el papel de la memoria y del paso del tiempo en nuestras vidas y en nuestra identidad. Los invito a que adquieran este libro, Grietas de la Luz, que es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica y que se consigue pues en las principales librerías del país, y que por supuesto si lo quieren comentar pues lo podemos comentar a través de mi Instagram, que es Federico Díaz Granados. Bueno, muchas gracias, Federico. Gracias a la biblioteca, los fundadores del Gimnasio Moderno, por ser nuestro escenario maravilloso, hermoso en esta tarde. A ustedes por seguirnos, a ustedes por vernos. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.